Pues bien, se cambiaron 4 de 16 ministros. ¿Qué representan estos cambios? ¿Qué representan estos movimientos? Lo analizamos con Héctor Riveros, analista político y columnista, quien nos acompaña a esta hora aquí en nuestro set. Héctor, bienvenido, buenas noches. Paula, buenas noches a los televidentes. Bueno, vamos por partes porque aquí hay mucho que analizar. Primero que todo, ¿usted cómo la vio? El presidente Santos con estos cambios, ¿se la jugó por algún candidato presidencial en particular o repartió cartas hacia dos lados como Germán Vargas Lleras y también hacia el Partido Liberal, confiando en que ese candidato de los liberales sea Humberto de la Calle, que cuidaría sí o sí su proceso de paz? No, yo creo que con los cambios ministeriales el presidente mantuvo, digamos, la composición política de su gobierno, entre otras cosas. Hizo unos cambios muy parejos, digamos. Sacó del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, a una barranquillera de Cambio Radical y nombró a un barranquillero de Cambio Radical. En el Ministerio de Transporte sacó a un manizalita de la U y nombró a un manizalita de la U. Así que, pues la verdad es que no hubo cambios mayores. Además, en otros ministerios nombró personas también de perfil parecido. Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio, pues sacó a una santista amiga de él y nombró a una santista amiga de él. Sacó a la doctora Lacutir y nombró a María Lorena Gutiérrez. Así que la composición del gabinete quedó igual. Queda la expectativa del Ministerio de Agricultura si se lo mantiene a la U o si por el contrario atiende la petición del Partido Conservador, que es una petición antigua. Ahora, en lo que sí hubo cambios, realmente un par de cambios importantes fue en unas entidades descentralizadas, en particular en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que sacaron a una persona, Cristina Plazas, que decía representar a la U. Realmente era una persona independiente, más amiga del presidente, etcétera, pero decía representar a la U y nombró a Juan Carlos López, que es una persona del Partido Liberal. Es decir, que la U perdió una posición que es muy importante en época preelectoral porque le da una relación muy cercana con la comunidad, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y además le aceptó la renuncia sin nombrar todavía reemplazo al gerente de FONADE, que es una institución que administra muchos proyectos muy grandes, que maneja realmente billones de pesos en contratación, y la tenía un funcionario que pertenece a la U, pero sobre todo que era amigo de los senadores Bernardo Elías y Musa Besaile, de los famosos ñoños. Claro. Y pues tal vez por la vinculación de ellos con Odebrecht, etcétera, pues el presidente resolvió sacar a esa persona y no nombró. Es decir, que la U en esas dos posiciones perdió, pues, y eso los tiene molestos a los congresistas de la U. Pero los demás partidos están tranquilos. Habrá televidentes que quieren que hablemos de Juan Carlos López y su mala gestión en Millonarios como antecedente del ICBF, pero no nos vamos a meter en eso. Con Millonarios es difícil tener buena gestión. No nos metamos en eso. Ha sido polémica. Si no quedó de último, le fue bien. Por el otro motivo por el cual la gente decía va a haber crisis ministerial. Si no era, como preguntaba Paula, por jugársela por un candidato o por otro, era para restablecer gobernabilidad en el Congreso. La recta final de la legislatura del primer semestre fue ahí nomás, tanto que la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz tuvo que pasarse para el segundo tiempo, para el segundo semestre. Con ese barajar para dejar todo más o menos igual, uno no interpretaría que quedó en las mismas, es decir, que no logró nueva gobernabilidad dentro del Congreso porque todo el mundo quedó más o menos con las mismas cartas. Sí, yo diría que sí, pero mostró los dientes. Es decir, el presidente les recordó a los partidos que el que manda por lo menos hasta el 7 de agosto del año entrante es él. Y entonces les dijo, bueno, aquí en cualquier momento puede haber cambios y la cosa puede ser distinta. Entonces, los de Cambio Radical, por ejemplo, pues tienen que aceptar que si quieren tener un ministro en el gabinete del presidente Santos, pues van a tener que aceptar formar parte de la coalición de gobierno en las votaciones en el Congreso y votar de mejor manera de como lo venían haciendo los proyectos de ley de implementación del acuerdo de paz. Por ejemplo, yo creo que al Partido Conservador lo mantiene ahí un poco en babia con la expectativa del Ministerio de Agricultura. Y digamos, la jugada con la U sí es un poco más difícil de interpretar, porque la U pues es su partido, la U es la bancada más grande del Congreso y pues la verdad es que a la U sacaron a Aurelio Iragorri del Ministerio de Agricultura y no han nombrado a nadie, o sea que está ahí, que no sabe si pierde o gana. Sacaron, como ya dijimos, a Cristina Plazas del ICBF y ahí perdió. Y sacaron al señor Dumar del FONADE y también perdió. Y yo creo que con la U va a haber una dificultad o va a tener que compensar con algún otro nombramiento en algún otro cargo, porque si no,
el resultado final puede ser dejar bravos a quienes antes eran sus amigos incondicionales y quedar un poco más de amigos con otros. Mostró los dientes, Paula, vaya usted a saber si la gente se le asusta o no. Pues mire, movimientos de ajedrez, claramente como es la política, que Héctor Riveros no ve tan político, nosotros aquí consideramos que sí hubo algo de estrategia. Y muchas gracias por estar con nosotros, Héctor Riveros, analista político, columnista. Buenas noches. Muchas gracias.